Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Muy buenas, mi nombre es Fran Muñoz, estás escuchando Detrás de la Verdad, concretamente el episodio de mayo del 2022. Es para mí un placer estar nuevamente contigo y acompañarte y que me acompañes durante los próximos minutos. Muchas gracias por dedicarme a algo tan importante como tu tiempo. Lo primero que quiero es darte las gracias a ti que has confiado en nosotros, que te has convertido en productor de este podcast y que has colaborado económicamente para que este proyecto pueda seguir teniendo viabilidad. Y es que tu ayuda para nosotros es muy, pero que muy importante. Te pondré en la descripción de este episodio nuestras vías por si queréis colaborar y queréis convertiros en productores a través del PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es, invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486. Ya te digo, en la descripción de este episodio encontrarás las vías, así como el enlace de compra de Amazon de nuestros amigos del podcast Friquismo Puro para que le echemos un cable con nuestras compras. Muchas gracias. En el episodio de hoy voy a hablarte de Antonia Torres. Antonia era una joven de 19 años. Residía en Zaragoza con sus padres. Era una chica cariñosa, extrovertida y que desprendía alegría, vitalidad y un gran entusiasmo. A finales de 1977 se trasladó desde el domicilio de sus padres en Tortosa a trabajar en Zaragoza, donde servía como asistenta en una casa. Allí en Zaragoza hacía poco tiempo que había comenzado una relación con un joven, Fernando, quedando Antonia embarazada. Pensaban formar una familia juntos, a pesar de que los padres del novio no veían con buenos ojos esta relación de su hijo. En enero de 1978, ambos jóvenes deciden emprender un viaje, recorriendo diferentes localidades de la geografía española. Antonia se comunicaba con sus padres mediante cartas, pero en el mes de marzo de 1978, Fernando regresa a casa de sus padres solo. Antonia le había abandonado tras una discusión, ya que no quería casarse con ella. Desde ese día nadie vuelve a saber nada de Antonia Torres. Su madre acude a denunciar su desaparición para intentar encontrar a su hija. Así transcurren 8 años sin saber nada de Antonia, pero en 1986, gracias a un programa de radio, a una vidente y al detective privado Jorge Colomar y un trabajo escrupuloso y laborioso de la Policía Nacional de Zaragoza, capitaneada por el inspector Jesús Junquera, se consiguió esclarecer el misterio de la desaparición de Antonia Torres. Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
Como te decía, Antonia tenía 19 años y recientemente se había trasladado a trabajar a Zaragoza. Allí vivía con su amiga íntima, Olga, y su madre. Llevaba pocos meses trabajando como asistenta en una casa, donde conoció a un joven electricista, Fernando Olmos Irisarri. Un chico de 22 años, que acude a realizar una reparación en aquella casa, conoce a Antonia y comienzan una relación sentimental. De la misma, Antonia queda embarazada. Todas las personas que la conocían saben que estaba muy enamorada de Fernando, que solamente pensaba en casarse y formar una familia con este. Pero al parecer, Fernando no tiene los mismos pensamientos, más que por amor, por su forma de vivir y por las presiones que ejerce la madre de este, a la cual estaba muy sometido. Fernando vivía con sus padres en una finca aislada en el barrio de Montañana, en las afueras de Zaragoza. Los padres del chico no aceptaban esa relación. Consideraban a Antonia como una chacha y creían que su hijo merecía una chica mejor, por lo que continuamente presionaban a Fernando para que la dejara. En este corte, Manuela, la madre de Antonia, nos habla de Fernando. Y estuvo en casa y él venía todos los fines de semana, los sábados, con un 600 a verla. Pero venía cargado porque tenían un terreno que criaban pimientos, criaban toda hortaliza. Ellos muy bien, muy bien, muy bien. Y vinieron para Nochevieja, estuvieron en casa celebrando, se marcharon y ya no supe más de ella. Francisca, la madre de Fernando, era una mujer posesiva y dominante. Quienes la conocían la definían como una arpía de cuidado. El 27 de enero de 1978 se marcha de casa de sus padres para vivir una nueva vida, junto con su novia Antonia y con el bebé que esperan, en contra de la voluntad de ellos. Se lleva en un sobre los ahorros de sus padres, 180.000 pesetas de la época, lo que era una cantidad bastante importante en aquel tiempo. Él llegó a sustraerles a sus padres 180.000 pesetas, de aquellos tiempos era mucho dinero, y se marchó con ella. Viajaron, se hicieron como unas pequeñas vacaciones, estuvieron en Huesca, estuvieron en Pamplona, en Logroño, viajaron por diferentes sitios gastando ese dinero y durmiendo la mayor parte de las veces en el propio 600. Durante un mes viven en el 600, propiedad de Fernando. Recorren Huesca, Tarragona y numerosos municipios visitando a amigos y viviendo su recién estrenada vida de esta manera tan peculiar, ya que vivían en el vehículo. Antonio se comunicaba con su madre mediante cartas. Iba contándole dónde viajaba, cómo estaba y cómo se sentía. Sin embargo, un 7 de febrero de 1978, Fernando regresa solo a Zaragoza. Le cuenta a sus padres que Antonia lo había abandonado. Francisca, la madre de Fernando, que como ya he dicho, no quería para nada a Antonia, escribe a la familia de esta contándole que su hija había abandonado a Fernando y diciéndole que su hija era mujer de todo hombre. Una frase que quedó grabada a fuego en la memoria de Manuela, la madre de Antonia, y que nunca olvidará. Sabía que su hija estaba fuertemente enamorada de Fernando. Le sorprendió bastante que su hija hubiera dejado a Fernando, pero aún más, si cabe, que no se pusiera en contacto con ella. En marzo de 1978, tras llevar semanas sin saber nada de su hija, Manuela, su madre, acude a presentar una denuncia por la desaparición de Antonia en la comisaría de distrito de Zaragoza, unas gestiones que no dieron ningún resultado. Quise poner la denuncia aquí en Tortosa y no me la admitieron, en Ferrería, en el cuartel de la Guardia Civil. Me dijeron que eso tenía que hacerlo en Zaragoza, donde había estoy ya viviendo. Vine a la Policía Nacional, tampoco me la admitieron, me dijeron igual. Y me tuve que ir a Zaragoza a denunciarlo. Sus padres y hermanos no dejaron nunca de buscar a Antonia. Tuvieron durante mucho tiempo un anuncio en la conocida revista de la época Pronto, y acudían a todos los lugares donde le informaban que habían visto a su hija, siendo informaciones falsas y todos sus intentos para localizar a su hija infructuosos. Y le dijimos que qué pasa, que dónde estaba la Antonia, que había dejado de escribir, que no sabíamos nada de ella. Y entonces dice que se habían dejado de hablar y que ella se había dado por un sitio y que él se había ido por otro. Eso no lo sabe nadie, nada más que el que lo pasa. Que de contarlo a pasarlo, cambia como de las 8 de la mañana. No tenía mal corazón para nadie, ni era mala para nadie. A nosotros siempre nos ha respetado,
A sus hermanos los ha querido como hermanos. Yo dormía con ella siempre. Yo esperaba el fin de semana que viniera ella para dormir con ella, siempre, siempre. Es que es una chica es que yo no me explico por qué la pasó esta desgracia. En verano de 1986, Manuela llama a un programa de Radio Cadena Española en Cataluña llamado El teléfono del más allá, presentado por una conocida vidente llamada Manuela. Al entrar en antena Manuela, la vidente rápidamente le corrige y le dice que no eran 10 años los que llevaba desaparecida su hija, sino 9. Le echa las cartas del tarot, viendo claramente que Antonia estaba muerta y de forma tan directa y dura se lo hizo saber. Sentí y vi la imagen de un hombre detrás, corpulento, como una sombra detrás de ella. Vi que fue asesinada, que no era un accidente. No era un accidente. La vidente le propone hablar fuera de antena una vez finalizado el programa y le pone en contacto con Jorge Colomar, un conocido detective privado de Barcelona que en aquellos momentos colaboraba con la emisora de radio. La familia de Antonia no tenía recursos económicos para contratar a Jorge Colomar. A pesar de todo, este decidió investigar la desaparición de Antonia de forma gratuita. Esa noche, la segunda llamada, entró en antena abierta Manuela. Una nueva llamada. Buenas noches, soy Manuela. ¿Con quién hablo? Digo, Manuela, le quería pedir un favor. Si es posible, a ver si me podía dar algunos datos de mi hija, porque llevo 10 años, yo le dije que eran 10 y eran 9. Yo no sabía que eran 9, pero a ver si me engañaba. ¿Cuándo fue eso? Hace 10 años. No. Manuela, piénselo bien. Fue hace 9 años, ¿verdad? Yo le dije que no eran 10, que eran 9. Y sin mirar las cartas fue una sensación, fue algo que sentí, y sentí un frío muy grande en la columna, una sensación de la muerte. Le dije que lo que recibí en ese momento ni lo pensé. Lamento ser tan directa. Su hija está muerta. ¿Cómo que está muerta? Dice sí. A su hija la han matado. Es que yo desconfío ya de todo el mundo. Me decía que la habían visto en Andorra, allí que íbamos nosotros. He visitado a no sé cuántos videntes. Nos tirábamos allí pues todo un día y toda la noche. Y todos me han llevado a lugares donde luego nada de nada. La comprendo. Nos dijeron que la habían visto, no me acuerdo dónde era, en un pueblo muy raro. Y fuimos y tampoco. Lo peor es no saber dónde está tu hija. Eso es lo peor. Porque si ha muerto y sabes que se ha muerto y tú le das la sepultura, pues ha muerto. Sea matada o sea muerta natural o sea lo que sea, te quedas con la satisfacción que eso nos tiene que tocar a todos. Pero no saber dónde para ni nada, pues ya me dirás. Circunstancialmente me encontraba yo en una emisora de radio de Barcelona donde se recibe una llamada de la madre de la víctima. Yo le pido a esta señora que no hable por antena, lo hacemos de una forma privada. Este es el momento en que la madre de la víctima viene a mi despacho, me contrata y a partir de aquí yo arranco con mis investigaciones. Aquí quiero hacerte un pequeño inciso. En este caso vamos a hablar de tarot, de videntes, de cosas extrañas. A mí personalmente, si me lo permites, no creo que ningún vidente pueda colaborar en la resolución de ningún crimen. Pero cada uno es libre de pensar o creer lo que quiera. Normalmente, para mí, cuando un vidente aparece en una investigación, sus informaciones suelen ser siempre erróneas y suelen hacer más daño que otra cosa. Pero en este caso es evidente y se da la extraña casualidad de que la intervención de Manuela, la vidente, fue determinante, ya que conectó a la madre de Antonia con el detective Jorge Colomar, alguien que fue clave para volver a reabrir y dilucidar qué fue lo que ocurrió en esta desaparición. Podemos creer o no que fue una casualidad, podemos creer que verdaderamente tuvo poderes y vio lo que había sucedido en aquellas cartas de tarot. Pero lo único realmente cierto es que, gracias a la llamada de Antonia a ese programa de radio, se consiguió reabrir un caso que llevaba 8 años aletargado y se consiguió esclarecer. Las pesquisas del investigador privado barcelonés le llevaron hasta Fernando Olmos Irisarri, novio de la joven en el momento de su desaparición, y que en 1986 estaba casado y tenía un hijo. Era un hombre amable, servicial y trabajaba de representante de unos laboratorios.
Fernando le manifestó que no veía a Antonia ni sabía nada de ella desde marzo de 1978. Un día, al regresar al 600 donde vivían, Antonia se había marchado con el dinero y desde entonces no sabía nada de ella. Se mostraba muy correcto y educado con el investigador hasta que Jorge le mencionó el embarazo de Antonia. Se puso nervioso y le dijo al detective que había sido un susto, que al final Antonia no estaba embarazada, que unas semanas después de marcharse juntos se hizo unos análisis y estos salieron negativos. El siguiente paso que yo doy en mi investigación es ir a casa del novio de la desaparecida. Me llama poderosamente la atención el hecho de que él no me dice en ningún momento de que estuviera preocupado, dado que yo con certeza sabía que la víctima estaba en avanzado estado de gestación en el momento que desaparece. Y al final, cuando ya me voy a despedir, le pregunto que si es cierto el hecho de que su novia en aquel momento, la persona desaparecida, se encontrase en estado de buena esperanza, y él lo niega, con lo cual me limité a hacer un informe, pasarlo a la seguridad privada de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Colomar se entrevista con Francisca, la madre de Fernando. Al preguntarle por la última vez que había visto a Antonia, esta le contó que unos días antes de abandonar su hijo su casa, se enteró de que estaban durmiendo en un 600 en la calle de un municipio próximo y se desplazó al lugar para intentar convencer a su hijo que dejara a Antonia y volviera a casa. No lo consiguió, le pidió el dinero y su hijo le devolvió parte del dinero. Lo que faltaba, una pequeña cantidad, ya se lo habían gastado, en contra de lo que había declarado su hijo. Montañana es una población a pocos kilómetros de Zaragoza. Podría considerarse como un barrio que está en las afueras. En 1986 era una zona con casas diseminadas con grandes parcelas. Llego a la casa de Fernando Olmos, sale Rosario, la madre de Fernando. Es una mujer menuda, ajada, está castigada por el tiempo y por la vida. Me presenta a su marido, Domingo, el cual es un hombre de campo, tiene fuerza cuando me estrecha la mano. La primera impresión que me da por su aspecto es que es una familia totalmente normal, gente típica del campo. Me identifico como detective, le digo cuál es mi objetivo. Busco a Antonia, que desapareció hace unos 10 años. El último día que suba aquí ella se llevó la ropa que había aquí, una maleta con ropa, ¿me entiendes? Y se la llevó. Ya no he sabido más. Al decir el nombre de Antonia, su actitud cambia, su tono va siendo más agudo. La veo crispada, se pone nerviosa. Sus manos incluso se ponen como garras mientras me habla de ella. Me dice, Antonia era una chica muy chula, era un retaquillo, pero era muy chula, insiste en esto. Rosario me cuenta que la última vez que vio a Antonia es que encontró el SEAT 600 de su hijo Fernando en el centro de Zaragoza. En el interior del mismo estaba Antonia. Su hijo estaba en las cercanías haciendo alguna pequeña compra. Ellas empiezan a discutir cuando llega Fernando. Fernando intenta poner paz, no lo acaba de conseguir. Le devuelve el dinero que sobraba de las 180.000 pesetas que se habían llevado. Es la última vez que la vio, insiste. No obstante, dice que se alegra porque Antonia era pero que muy mala persona. Cuando termino mi entrevista, mi instinto me dice que algo no cuadra en este asunto. Rosario, por un lado, dice que su hijo le devolvió el dinero que sobraba de las 180.000 pesetas. Sin embargo, en la carta que esta familia envió a los padres de Antonia, no decía lo mismo. Los testimonios de Francisca y Fernando no coinciden. Madre e hijo. Uno de los dos, o los dos, miente. Lowe sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. El 12 de octubre, Día del Pilar, es un día señalado, un día grande en Zaragoza, donde se rinde homenaje a su patrona. Es la fiesta grande de la ciudad. Un día antes del Día del Pilar de 1986, Manuel acude con el informe elaborado por Jorge Colomar a la Jefatura de Policía de Zaragoza. Vuelve a formular denuncia por la desaparición de su hija, desaparecida en 1978. En dicho acto, aporta el informe del detective privado. La mirada de aquella madre conmovía. Esa mirada quedó marcada en los agentes que la atendieron.
Esa mirada suplicaba ayuda y lo decía todo. Por favor, encuentren a mi hija. Aquella mirada siempre será recordada y conmovió a los integrantes del Grupo 2 de Homicidios de Zaragoza, que se hicieron cargo de la investigación. Lo primero que intentan los agentes es buscar el rastro de Antonia en el registro del Documento Nacional de Identidad, en el Instituto Nacional de Previsión, Maternidades de España, donde presuntamente debería haber nacido su bebé. Todas las gestiones son negativas. Tampoco se había sacado pasaporte alguno, ni tenía permiso de trabajo en el extranjero, lo que indicaba claramente que Antonia no había salido de España. No había ningún rastro ni de Antonia ni de su bebé. Lo que sí encuentra el Grupo 2 de Homicidios es una denuncia de Antonia que había interpuesto 5 días antes de desaparecer. Una denuncia que a la postre supone una pieza clave e importante para los investigadores del Grupo 2. Hicimos las gestiones que son habituales. El DNI no ha sido renovado. Ningún hospital ni empresa guarda registros con ese nombre. Comprobamos el documento, no se lo había renovado. No aparecen hospitales, maternidades. Comprobamos pasaportes, no se lo había sacado. No aparece en ningún sitio. Yo me subí a archivo, estuve mirando y vi que efectivamente existía una denuncia de desaparición de marzo de 1978. Al no vivir su madre aquí, es posible que con el tiempo, al no aparecer, se fuera durmiendo la investigación. Efectivamente, la llamada de ese detective fue el detonante para que el Grupo de Homicidios de aquí se pusiera en funcionamiento. Comienzan a tomar declaración 8 años más tarde a todos los amigos y familiares más cercanos. Olga, la amiga íntima de Antonia, les cuenta lo mucho que Antonia quería a Fernando. Les relata que había acompañado a su amiga al ginecólogo antes de marcharse a vivir con Fernando y que, por supuesto, el resultado de los análisis confirmaron que ésta estaba embarazada de 3 meses. Al mes de marcharse juntos, Antonia regresa un día a casa de su amiga Olga. Estaba llorando y destrozada porque Fernando se había marchado, habían quedado en un bar y no había aparecido. Como preveía Antonia, le había abandonado a ella y a su bebé. Acude a la comisaría, la denuncia que encuentra el Grupo 2 de Homicidios, donde ésta lo denunció por estupro y abandono. El estupro era un delito que cometía aquella persona mayor de edad que mantenía relaciones sexuales con una menor de edad con la promesa de darle algo, es decir, engañándola. Olga acompaña a su amiga a buscarlo a un lugar que Antonia llamaba La Cueva. Ese era el nombre que la pareja le daba a una caseta que frecuentaban en el pantano de Caspe, un pantano conocido como el Mar de Aragón, construido entre Teruel y Zaragoza al amparo del río Ebro. El 7 de marzo de 1978 acudieron en taxi. No llegaron al lugar porque el taxi se averió. Mientras que Olga se quedó con el mecánico y el taxista reparando el vehículo, Antonia se fue sola a buscar a Fernando por los alrededores sin encontrarlo, regresando posteriormente ambas a casa. 3 días más tarde, Fernando regresa y habla con Antonia, y juntos se personan en comisaría para retirar la denuncia que ésta había puesto contra Fernando, alegando que se había marchado a Logroño porque le había salido un trabajo y que le había prometido matrimonio. Esta denuncia se retira un día antes de la desaparición de Antonia. Aquella tarde que Olga acompañó a Antonia al pantano de Caspe, aquella tarde del 7 de marzo del 1978, fue la última vez que Olga vio a su amiga. Nunca llegó a entender cómo Antonia no se había puesto en contacto con ella ni con su madre con lo mucho que las quería. Y aquí nos encontramos en la investigación con otro detalle que marcaría para algunos este caso en un halo paranormal y extrasensorial. Resulta que tras el regreso de Fernando a Zaragoza sin Antonia, la madre de Olga, con la que vivían, comenzó a tener unos extraños sueños en los que veía a Antonia dentro de una caseta de madera, con mucho fuego, con mucho humo, intentando salir por una puerta sin conseguirlo y acudiendo a otra puerta trasera, pero tampoco podía salir de aquella cabaña. En el sueño veía cómo el feto de Antonia intentaba salir del vientre y cómo el techo de la casa se les caía encima. Así, durante los 8 años que estuvieron sin saber nada de Antonia, la madre de Olga no paraba de repetir, de forma recurrente, este sueño.
Son muchos los que creen y opinan que lo que soñaba la madre de Olga no era un sueño, sino una auténtica visión de lo sucedido. Soñó que la Antonia, que la estaban quemando, estaba ardiendo, y que había como un crío, según la mujer dijo, que quería salirse del vientre de ella. Esta mujer tuvo los sueños en los que se veía una cabaña ardiendo y se veía un niño llorado, se sentían quejidos y lamentos de seres. Pues esta persona en sueño estaba recibiendo una información que era la correcta, la que había pasado, y porque había una conexión. El 1 de diciembre de 1986, la policía toma declaración a Fernando Olmos. Desde el principio se muestra nervioso, poco colaborador, cae en continuas contradicciones hasta que hay un momento que no aguanta más, se derrumba y confiesa a los agentes cómo lleva 8 años que no puede descansar soñando con Antonia, ya que según les dijo, Antonia no estaba desaparecida, estaba muerta. En declaraciones oficiales incluidas en el sumario, Fernando manifestó que sería a finales de abril o primeros de mayo cuando Antonia me dijo que estaba decidida a abortar. Se había enterado que en Zaragoza había una señora que se dedicaba a ello. La acompañé hasta la plaza de San Francisco. Serían las 10 de la mañana. Ella quería ir sola y se marchó. Estuve esperándola en la plaza unas 4 horas. Cuando regresó Antonia tenía bastante mala cara y comentó que la señora le había mandado tomar algunas pastillas para el dolor y la infección. Eso del aborto, vamos, para mí era imposible porque a ella no se le pasaba por la cabeza. Ella iba a tener a su hijo sí o sí. Entonces esa historia no me la creí para nada. No me lo creo sencillamente porque yo sabía cómo mi hermana estaba ilusionada. Sabía yo que quería y deseaba ese hijo que iba en camino y era incapaz. No se le había ocurrido jamás llegar a abortar. Jamás. Al día siguiente me dijo que se encontraba mal y que sangraba mucho, que la llevara en el coche al domicilio de su madre. Subiendo ambos al SEAT 600 que tenía el declarante, cogieron la carretera de Tortosa, pasando por Caspe. La carretera estaba muy mala y Antonia empezó a sangrar y sin saber lo que hacer, decidieron desviarse hacia la izquierda y dirigirse a una cabaña que el deponente conocía situada a las orillas del pantano de Caspe, donde habían acudido juntos en otras ocasiones. Tuvo que meterla en brazos porque nada más salir del coche se desmayó. Estuvo con ella en los brazos 2 o 3 horas durante los cuales ya no volvía a respirar, cerciorándose que efectivamente había fallecido allí en sus brazos. Fernando estaba asustado, tenía miedo y sin saber qué hacer decidió quemar el cuerpo de Antonia y sus pertenencias que estaban en la maleta, para lo cual acumuló gran cantidad de ramas que había en los alrededores. Busca maleza por aquí, por los alrededores, lo amontona, prende fuego a la caseta y dice que se va. Lo deja ardiendo, sin más. La declaración de Fernando nos parece absolutamente increíble. Se decide comprobar punto por punto todo lo manifestado por este. Declaró que no podía dormir desde entonces, que soñaba con Antonia, que en varias ocasiones había intentado acudir a comisaría para confesarlo y contarlo todo, pero que en la puerta desistía pensando en su mujer y en su hijo. A la vez, los especialistas médicos consultados por el Grupo 2 de homicidios veían muy extraño y casi improbable que se practicara un aborto a un feto de 5 meses. De lo que Fernando se estaba acusando era de un delito menor en aquella época, un delito de exhumación de cadáver ilegal. A requerimiento de la policía acompaña a los inspectores a la caseta de pescadores ese mismo día. Era el 1 de diciembre de 1986. Nada más llegar el detenido comienza a vomitar. Les llama la atención que esa caseta tenía 2 puertas, una delantera y otra trasera, algo que no es habitual en las casetas de pescadores de la zona, ya que tienen solo una única puerta de entrada y de salida, y cómo aquel detalle coincidía con el sueño recurrente que la madre de Olga les había contado. La inspección de la caseta no conduce a ningún lugar,
porque la caseta había sido reformada totalmente. Un usuario habitual y actual propietario la había reconstruido en el verano de 1978, cuando descubrió que la misma había sido incendiada y estaba totalmente derrumbada. Tiró los escombros en un lugar cercano y la reconstruyó. Después de hablar con varios propietarios de la caseta donde supuestamente se habían producido los hechos, pues llevaron a la policía a venir allá al juzgado a informarme de que iban a intentar buscar los huesos. Es un día pues gris, de invierno, a la orilla de un gran pantano, de un gran lago como es el Mar de Aragón, pues con humedad, niebla, neblina. Pocos días más tarde, la policía científica procede a la inspección ocular y a la búsqueda de los restos en el lugar señalado por el usuario actual. La misma es grabada por los agentes siguiendo órdenes de su señoría. A unos 40 centímetros de la superficie se encuentran tierra ennegrecida proveniente del incendio, restos de una toquilla de lana violeta y de un estuche de maquillaje. Olga y su hermana nos lo reconocieron sin ningún género de dudas como de una toquilla que pertenecía a Antonia, que llevaba mucho y que le gustaba muchísimo. Yo localicé la pensión en la Plaza del Portillo y el nombre de Antonia Torres estaba en el registro. Eso sí, 6 meses antes de lo que ha indicado el detenido. Junto a los referidos objetos se encuentran restos óseos de origen humano, parte de un fémur, varias costillas y 6 vértebras, algunas de ellas con deformaciones congénitas, lo que podía coincidir con los fuertes dolores de espalda que tenía Antonia. Íbamos depositando aquí los hallazgos en esta piedra, según íbamos encontrando cosas relacionadas o que relacionábamos nosotros con lo que realmente nos interesaba. Entre otros, los aproximadamente 30 huesos o fragmentos de huesos humanos que encontramos aquí. Y allí se encontraron que fueron con pinceles y limpiaron todos los trozos que cada trocito de hueso iba numerado. Salieron unas vértebras, algunas tenían una deformación y efectivamente la fallecida había tenido problemas de columna y se correspondían esas deformidades de vértebras con los padecimientos que había tenido en vida la fallecida, ¿no? Y llamaron de la policía a casa y cogí yo el teléfono. Y me preguntaron si sabía si yo de mi hermana tenía algún problema de espalda. Y yo les dije que sí, porque yo siempre he oído a mi madre decirlo, no porque yo lo supiera. Pero el hallazgo quizás más importante fue un trozo de hueso occipital, correspondiente a la parte posterior e inferior del cráneo. Aquel pequeño fragmento de hueso evidenciaba un orificio redondeado que correspondía claramente con el uso de un arma de fuego. Los posteriores informes forenses y balísticos ratificarían que se trataba de un arma del calibre 22. Todo el testimonio de Fernando se desmontó y se viene abajo con el hallazgo de pruebas tan evidentes de una muerte con arma de fuego. Se recurre al Departamento de Criminalística y Balística de Madrid para analizar el impacto de la bala y determinar el arma y las condiciones en las que se efectuó el disparo. Tras la investigación de varias armerías y de sus libros correspondientes de registro, constatan cómo Fernando Olmos había comprado una carabina de la marca Milecu del calibre 22 en febrero de 1978 y que posteriormente la vendió al poco de ocurrir los hechos. Los agentes localizan al propietario. Aquí escuchamos su audio. Sobre las 8:30, 9 de la noche, recibo una llamada del grupo de homicidios aquí de Zaragoza, a lo cual me preguntan si yo soy propietario de un arma con unas características determinadas. Bueno, aquella noche fue una noche sin vivir, nervios, preocupación, porque si te llaman del grupo de homicidios, la verdad es que la cosa ya no pinta nada bien. Este es el arma con que mataron a Antonia Torres, es el arma del crimen. Es una carabina marca Miroku, calibre 22. La bala que dispara este arma es esto, y a pesar de que parece una bala, pues realmente como si fuese de juguete, los efectos que tiene en unas partes vitales determinadas del cuerpo humano son devastadores. Pero donde está es mortal de necesidad. Es que va directamente al cerebro, que es aquí. Nos dieron detalles estas pruebas de que efectivamente se había producido un homicidio y que había sido el disparo por la espalda, ¿no? Esa bala del 22 pudo atravesar el cráneo de Antonia a más de 324 metros por segundo. El informe de toxicología demostró la cercanía del disparo. A pesar del tiempo y del fuego, aún quedaban partículas de pólvora en el occipital encontrado. La sangre fría
de 2 muertes. Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. La muerte de ella y del bebé. Porque por lo visto, según me dijo mi hijo, estaba embarazada ya de 6 o 7 meses. El Grupo 2 de Homicidios también consigue la recuperación y análisis del vehículo de Fernando, el SEAT 600, que había vendido a un amigo suyo llamado Enrique Ferrer. El análisis científico de la tapicería demuestra que no hay ningún resto de sangre, lo que desmentía la versión de que Antonia estaba desangrándose en el coche. Este coche lo tengo porque, aparte de que me han gustado siempre a mí los 600, me han gustado muchísimo, pues lo he guardado precisamente por el caso este que pasó. A Fernando lo conozco desde que hemos ido al colegio juntos, a la escuela hemos sido amigos de jóvenes, hemos ido por ahí en mucha juerga, fiestas y todo. Es una bella persona, es un chico muy trabajador y todo. Lo que pasó ahí, pues no sé lo que pasó. Fernando declara que después de abortar se desangra a Antonia en el coche. Entonces viene la policía a mi casa porque el coche estaba en mi propiedad. La policía busca rastros de sangre, pero yo había cambiado los tapizados del coche. Han sido cambiados todos los asientos, excepto el del acompañante. Se obtiene su permiso para practicar en el mismo una minuciosa inspección ocular que realiza Policía Científica en busca de manchas o restos de sangre, que da resultado negativo. El 17 de diciembre de 1986 se vuelve a detener a Fernando para una segunda declaración. En ella cuenta cómo se dirigen hacia la casa de Antonia y paran en la caseta de Caspe para almorzar. Allí inician una discusión en torno a tener al bebé y al matrimonio, porque Fernando ni quería casarse ni quería tener al bebé. Al parecer, Antonia se desquicia, le da un guantazo, le dice que es muy poco hombre para afrontar la situación que tienen encima. Se gira hacia la caseta, momento en el que Fernando coge la carabina y le dispara por detrás a unos 4 o 5 metros. Antonia muere. Fernando se asusta y lleva el cadáver de Antonia junto a sus pertenencias al interior de la caseta, donde crea la pira funeraria y la quema. No solo había dado muerte a Antonia de forma premeditada, fría y serena, sino que además lo había hecho a sabiendas de que estaba embarazada. La lleva a un paraje totalmente inhóspito. No hay ninguna persona alrededor. Lleva el arma preparada en el vehículo. Antonia no tuvo posibilidad de tipo alguno de defenderse. Él se había visto presionado por las circunstancias, tenía el rifle ese del 22 que había comprado en febrero de ese mismo año. Dice que se enfada muchísimo y que entonces, atendiendo a un impulso irrefrenable que no pudo contenerse, la pegó un tiro. A pesar de ello, los investigadores tienen 2 interrogantes importantes. La primera es la distancia del disparo. Fernando habla de 4 o 5 metros. El informe de balística es demoledor y lo desmiente. El disparo se efectúa casi a quemarropa. El segundo punto importante es ¿por qué quemar el cadáver de Antonia de forma tan improvisada si es consecuencia de un arrebato de ira? El 4 de abril de 1989 se celebra el juicio contra Fernando en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Un juicio que levanta una gran expectación ante la gravedad de los hechos, ya no solamente por el asesinato de Antonia, sino también por el de su hijo o hija y el agravante de quemarlos. En el juicio, Fernando vuelve a sorprender a propios y extraños, dando una tercera versión de los hechos. En el momento del juicio, Fernando nos sorprende a todos. Vuelve a cambiar nuevamente la versión de cómo han ocurrido los hechos. La tercera versión es que Fernando y Antonia deciden supuestamente y de mutuo acuerdo suicidarse. Acuden al paraje donde se producen los hechos. Fernando
le entregaría el arma a Antonia para que ésta se dispare y posteriormente el suicidarse. Antonia, parece ser, por la versión de Fernando, no tiene valor para hacerlo. Fernando dispara a Antonia, pero posteriormente no se dispara a sí mismo. Cuando una persona cambia de versión tantas veces, lo racional es pensar que algo está escondiendo. Yo, respecto a las versiones que él dio, no puedo creerme ninguna. Mi hermana, ¿cómo se iba a suicidar? Estaba en la flor de la idea, empezando a vivir la vida con las ganas que ella tenía de vivirla y con la intensidad con lo que la vivía. Imposible. Es mentira, es otra versión más para distraer la investigación. Tras el alegato final de su abogado en abril de 1989, a Fernando Olmos Irisarri se le aceptó un trastorno psiquiátrico como atenuante. Los informes psiquiátricos así lo avalaban. Cito textualmente los informes psiquiátricos efectuados a Fernando. Tenía una disociación marcada entre su afectividad y sus procesos intelectuales, lo que le convertía en una persona reservada y distanciada de la realidad. En él predominaban defensas de tipo psicótico, presentando cuadros depresivos de tristeza y falta de vitalidad. También se evidencia una ansiedad paranoide con intensos sentimientos de culpa. Pues en principio era casi un crimen perfecto si el autor no hubiera dicho dónde había dejado el cuerpo, ¿no? Porque de alguna forma esto tenía que ocurrir y por eso apareció y salieron las cosas de la forma que salieron. Fernando en el juicio en todo momento estuvo con una actitud fría y serena y sin dar muestras de arrepentimiento alguno. Solicitamos por el delito de asesinato la pena de 30 años de reclusión mayor y accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena. Se le condenó a una pena de 20 años de cárcel y al pago de 4 millones de indemnización. Fernando Olmos Irisarri ha sido condenado a 20 años de prisión como autor del asesinato de su novia, que se encontraba embarazada de 5 meses. La sentencia ha sido dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza, que juzgó los hechos ocurridos en Caspe hace ya 11 años. La sentencia reconoce la comisión de 3 delitos: asesinato, aborto e inhumación ilegal. Los 2 últimos estaban prescritos, razón por la cual solo se le condena por asesinato a una pena de 20 años de prisión. La sentencia me parece súper injusta, porque le pones 20 años con todos los agravantes que tenía. Alevosía, abuso de confianza, superioridad. Todo completamente injusta. Por mí, pues, hubiese estado toda puedo decir, su puñetera vida en la cárcel. Yo nunca he sido tan extremista. Jamás. El acusado ya ha cumplido condena y en la actualidad continúa viviendo en Zaragoza. Ni la familia de Antonia ni algunos de los propios investigadores quedaron conformes con la resolución del caso. No veían capaz a Fernando de tener la suficiente sangre fría y personalidad para arrebatarle la vida a Antonia, y había serias sospechas de que alguien le ayudó a cometer el crimen y a hacer desaparecer el cadáver y las pruebas. Escuchamos a la madre y hermano de Antonia. Yo nunca pensé que Fernando llegaría a matar a mi hija. Nunca. Porque no lo veía tan mala persona. Los padres sí. Los padres son sanguijuelas. De lo más malo. Si peco, Dios me perdone, pero a mí no hay quien me quite que la madre, entre la madre y el hijo, el viejo, no sé, estoy dudosa, pero que los 3 han sido culpables por ser cómplices. Pero que no creo yo que con el 600 fuera a la caseta, ni mucho menos. Allí cargaron la furgoneta del padre con leña de casa de él y allí la tuvieron que... Y la madre apostaría al cuello, y no lo pierdo porque la madre es una víbora. Hubo un pacto. Su madre no iba a aguantar la cárcel, entonces pactaron que se autoculpara él. Así lo creo y así lo creeré, hasta que me demuestren lo contrario. Meses más tarde, un estudiante de periodismo recibe información de una mujer llamada Loli. Esta mantenía relaciones y comunicaciones por carta con Fernando en prisión.
le hace entrega de correspondencia que habían mantenido ambos, donde Fernando insinúa claramente que estaba protegiendo a alguien. Cito textualmente: «Mira, Loli, yo estoy en la cárcel. Aquí, pues, eso, se sufre. Pero tengo fuera una persona que está sufriendo mucho más. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona tomó una decisión equivocada y yo estoy pagando ese error. No por ello le guardo rencor, la admiro porque tiene entereza y además me dio la vida. Y los he querido siempre desde que nací y los continuaré queriendo aunque mueran». Escuchamos el audio real grabado a los padres de Fernando después de la sentencia por el detective Fernando Colomar. Mire, yo soy Jorge Colomar, el detective privado. Este es el señor que estuvo aquí cuando vino... Venía nada más a saludarles a ustedes porque lamento mucho todo esto. Pues sí, se puede lamentar, pero yo lo que más lamento los embusques que dice la prensa. Que está preñada de 5 meses. Que es mentira. Que está preñada de 7 meses. Que es mentira. De embarazada nada. Pero se hacía pocos días que había estado con el periodo. ¿Hacía muy poco tiempo? Y yo no sabía nada de nada. Mire usted cuando... No sabía nada. Nunca. Mire usted lo que va a decir. Ni los amigos que tenía. Esa cuenta que vino el día 7 de marzo, se fue el día 28 de enero. Y vino el día 7 de marzo a las 12:15 de la mañana. Y no me se olvidará. El último día que estuvo aquí, ella se llevó la ropa, que había aquí una maleta con ropa. ¿Entiendes? Se la llevó. Ya ni sabido más. Y yo el rato que estuve con Fernando, mi impresión, se lo juro, yo a Fernando no le veo capaz de hacer esto. Que yo nunca había creído que no, y lo dice el que le echó él y no me lo cree. Entonces él está encubriendo a alguien. Él está tapando a alguien. Si lo ha dicho él, pues a lo mejor será verdad. No hay ningún testigo, o sea que no se podrá descubrir nada más. Nada, porque estaban ellos solitos. ¿Estás segura de eso? Segurísima, eso sí que estoy segura. A ver, ¿Estaba solo? ¿Sabes lo que pasa? Que del árbol caído luego todo el mundo hace leña. No lo comprendo, que mi hijo está vivo y la otra está bajo tierra. Mi hijo de donde está saldrá. Domingo Olmos y Rosario Irisarri fallecieron. Nunca fueron juzgados por el asesinato de Antonia Torres. Fernando Olmos cumplió condena. En la actualidad está en libertad y ha rehecho su vida. ¿Crees que Fernando se autoinculpó para proteger a alguien? ¿Qué opinas? Espero tus comentarios a través de iVoox, de Twitter, de nuestro correo electrónico y por supuesto a través de nuestro grupo de Telegram, al que aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos y cada uno de sus miembros. Es increíble lo que estamos aprendiendo de vosotros y es que ahí, en ese grupo, hay mucho nivel. Si no conoces nuestro grupo de Telegram, te invito a que te unas ya, te encantará. Hasta aquí el episodio de hoy, la historia y caso de la desaparición y muerte de Antonia Torres. Como te dije, no creo en videntes. Cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero lo que sí es cierto es que la participación de Manuela, la vidente, como nexo de unión entre Antonia y el detective Colomar fue clave para retomar esta investigación. Y por supuesto el trabajo arduo e impecable del Grupo Segundo de Homicidios de Zaragoza, que fue vital para el esclarecimiento del mismo. Sirva este episodio como nuestro pequeño homenaje a Antonia, a su hijo o a su hija, a sus familiares. Esperamos contribuir con este episodio a que su caso sea recordado y nunca se olvide. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos una reseña, compartir este episodio, darnos un me gusta. Es muy importante para que podamos seguir creciendo y a título personal para poder saber qué episodios te gustan más. Recibe un fuerte abrazo de Carmen y de este humilde servidor. Es un placer, como siempre, compartir estos minutos contigo. Muchas gracias por estar ahí y por dedicarnos tu tiempo. Te emplazo al próximo episodio, que será como siempre el primer lunes de mes. Un abrazo muy grande y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.
Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos.